La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día jueves 25 de abril del año 2018. Todo el equipo técnico, 2019, perdón. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo que es noticia más relevante, por lo menos hasta esta hora, 6 de la tarde en punto, hora de Venezuela, hora formal de nuestra transmisión. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quienes habla Miguel Ángel Rodríguez en la conducción de la entrevista. Les decimos bienvenidos. Siéntanse a gusto a pesar de los pesares, las noticias no todas son buenas, hay mucha crítica, hay mucha controversia en este programa. Vamos a tener dos invitados. Vamos a revisar la situación de la prosecución de las amenazas del Ejército de Liberación Nacional a grupos de opositores, a los que le han cantado que tienen la muerte cerca. Y ayer, pues no pude estar con ustedes, me excuso. Estaba en cuestiones médicas y la verdad que la hora a la final me atropelló. Pero el diputado Franklin Duarte, quien forma parte de estos dirigentes opositores a los Ejércitos de Liberación Nacional, el ELN, les ha dicho que la muerte la tienen cerca. Va a estar con nosotros hoy. Y va a estar con nosotros también Freddy Ceballos, de FEFARVEN, de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Pues si bien crece la protesta, la exigencia de saber qué carrizo es lo que ha pasado, con lujo de detalles, con la distribución de la ayuda humanitaria, ergo pero nosotros no podemos soslayarnos del hecho de que, por ejemplo, las enfermeras han estado exigiendo también a la institución que la distribución sea como es debido. Pues entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando con los otros medicamentos, los de las farmacias, qué ha ocurrido también con la farmacia de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, porque saben esenciales, problemas para alimentarnos, problemas para tratar nuestras enfermedades, para hacernos algún tipo de intervención. Música, si eres sistema de salud pública venezolano, público venezolano, y bueno, vamos a revisar con Freddy Ceballos entonces cómo está esa situación de los medicamentos en nuestro país. Saludamos a la audiencia en Radio Caracas Radio RCR 750 AM en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia también de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas. Saludamos a todos cuantos nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de RCR.tv, que esta es la radio que se ve, y también a cuantos siguen nuestra página de soporte en venezuela1.com. Nuestra coordenada para seguirnos en vivo a través de Periscope y de Twitter, @RCR750, @RCR750. Les dejo de inmediato nuestra nota editorial. Duélale a quien le duela. Adelante. Duélale a quien le duela. Qué lástima que hayan resultado falsas las informaciones sobre el retiro de los containers con los que el régimen de Maduro agravó la vida en la frontera venezolana y de paso opuso resistencia física al paso de ayuda humanitaria por los puentes internacionales, al tiempo que montó en las trochas el negocio macabro del peaje a la tragedia, a la emergencia, a la necesidad de los venezolanos para que se lucraran los terroristas maduristas, a los que antes conocimos como colectivos. Digo que es una lástima porque con eso de que la canasta básica familiar roce los 2,5 millones de bolívares, es decir,
250 billones de los bolívares cuando esta peste llegó al poder en 2009. Repito, 250 billones de aquellos bolívares. La posibilidad de aliviar el paso a Colombia era como salvar vidas amenazadas por el hambre y las enfermedades. Apenas 1 de cada 10 venezolanos podrá ahorita comprar lo que se necesita en casa para pasar el mes, mientras que si se va a Colombia encontramos que los precios, incluidos los de las medicinas, pero muy fundamentalmente de alimentos y artículos del hogar, pueden encontrarse 3 o 4 veces menos caros que en Venezuela. Métanse esos containers usurpadores por donde más les plazca. La ruina es tal del venezolano que si llegara a estar entre quienes recibe un sueldo mínimo mensual, tiene que calarse que en esta tierra con tanto recurso gana unos $3, mientras en Cuba se ganan $30. Es decir, que como obra del chavo madurismo, el venezolano está valorado 10 veces menos que el cubano. Imaginen la relación con otras nacionalidades. Por eso y más, es que este 1 de mayo aspiramos ver con toda razón la rebelión de nuestros trabajadores y muy especialmente la de los trabajadores públicos, gritando basta y pidiendo el cese de la usurpación. En un país normal, así como en Washington llegan protestas a las puertas de la Casa Blanca, se debería poder llevar esta protesta, esta movilización del 1 de mayo al Palacio de Miraflores. Pero claro, no es un país normal el nuestro, es uno secuestrado y amenazado con violencia letal. Esa amenaza es mucho más grave que la expresada por Diosdado Cabello, quien dijo que estarían los maduristas dispuestos a defender su revolución con cuchillos y machetes. Y es que el machete ese piensa que nos olvidamos que en realidad son capaces de atacarnos con balas, con bombas y hasta con proyectiles, tal como acabaron con la vida del inspector Óscar Pérez. No debería ser gran cosota ir a Miraflores, y aunque no sabemos cuál será el destino que el presidente Guaidó nos anuncie para la mayor marcha de toda nuestra historia, justo es recordar que el número de personas, y muy particularmente trabajadores, en su día de rebelarse, digan presente en la calle, será un buen indicador de dirección hacia el fin de la usurpación. El canciller colombiano pide en esta fecha castigo internacional a la activista madurista Iris Varela, a quien señala de ser la jefa de los colectivos por hacerle tanto daño humano a los venezolanos. Y nosotros, que pensamos que la cosa no es de Iris, o mejor dicho, no es solo de Iris, seguimos pensando que estando los usurpadores con tanto plomo en el ala, deberían solo en unos días, el 1 de mayo, recibir primero que un castigo internacional, un contundente y radical castigo nacional, con la marcha y con su consecuencia. Por cierto, a ella, a la Varela, sí es verdad que se le vio fotografiada como gozándose una sucia victoria frente a gandolas quemadas de ayuda humanitaria en los puentes internacionales del Táchira junto a los famosos colectivos, escudados, eso sí, en los containers atravesados. ¡Qué broma! Que no quitaron los cisternas y los containers. Eso solo empeora nuestro grave estado mientras los panas de ella, y no sé si la propia Iris, al sur de Venezuela, se emborrachan de oro, coltán y otras riquezas en una bacanal con sus socios turcos y otros tantos más. Borrachos de maldad. Pronto deben pagarla. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, a esta hora, 6:10 de la tarde, voy a recordarles nuestro número telefónico 0212-482-9750. 0212-482-9750, y si nos llaman desde el exterior, van a tener que marcar el 58-212-482-9750. Voy a dejarles de inmediato un video testimonial de Caraota Digital. En el estado Carabobo recogen
el sentir, el pesar de una madre quien reconoce que alguna vez votó por esta gente, ¿no?, que está en el poder todavía, usurpándolo, mas nunca lo volvería a hacer. Su hijo ha tenido que dejar el país. Ahora depende de su hijo, quien les ayuda. Pero aquellas remesas valen mucho menos, porque también la hiperinflación se ha tragado el valor del dólar. Escuchen ustedes este reporte testimonial de Caraota Digital. Adelante. ¿Alguna vez votaste por este proceso revolucionario? Sí, yo voté. ¿Volverías a hacerlo? No, no lo volvería a hacer porque yo pienso en mis hijos. Lo que más le duele a una madre que se vaya y no sé nada de él. Mi hijo menor y él se fue para un sustento para nosotros, pero es muy rudo visitar otros países. Aquí que nosotros somos ricos, aquí en Venezuela, porque así lo dice todo el mundo, todos dicen todo el mundo que nosotros somos ricos y que hay unos hijos que se vayan de aquí para sustentar a sus padres, pero hay muchas madres que también están llorando porque sus hijos se fueron. Tiene que haber un cambio para que estas cosas se acomoden. Aquí estamos pasando mucha necesidad. Y esto va a cambiar porque el presidente se vaya, que se vaya. Video testimonial de Caraota Digital. Agradecemos a Caraota Digital su cortesía de permitirnos usar sus materiales. Vamos de inmediato a la primera ronda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Eduardo, por favor, dame la señal. Oriana, vamos a comenzar con lo del embajador de Colombia. Está destacado en el diario El Nacional. Embajador de Colombia en los Estados Unidos ha dicho: exigimos que Iris Varela sea sancionada. Francisco Santos exhortó este jueves al gobierno de la nación estadounidense a que aplique sanciones a la dirigente oficialista Iris Varela por ser la encargada de los colectivos en Venezuela. Y aquí está la cita textual: necesitamos la ayuda de Estados Unidos para sancionar a Iris Varela. Ella es la que está a cargo de los colectivos, de sacar a los presos de las cárceles y de armarlos para que dispararan hacia la frontera el 23 de febrero, aseguró Santos en declaraciones a la prensa en el puente fronterizo colombo-venezolano. Señaló que Freddy Bernal debe ser considerado por el gobierno de Estados Unidos, por lo que tomarán medidas desde el Congreso de Colombia para que los dirigentes oficialistas sean considerados para próximas sanciones. Repito, embajador de Colombia, Francisco Santos, en los Estados Unidos, ha dicho esto. Vamos a otra información que tiene que ver justamente con lo que les decía en el Duélale a quien le duela, cosa de lamentar. Ha sido desmentido eso de que estuvieran removiendo los contenedores y los camiones cisternas en el puente internacional Simón Bolívar. Leo de Tal Cual Digital, el concejal, por el municipio Bolívar del estado Táchira, Carlos Chacón, desmintió los rumores sobre el supuesto retiro de uno de los containers que impiden el paso en el puente binacional Simón Bolívar. Esto luego que el diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, replicara una fotografía en la que se aprecia un montón de arena y una gandola que transporta un contenedor. No hay ninguna situación atípica a la de los últimos meses. Siguen los contenedores y las toneladas de arena sobre el puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Maduro está citado también en Tal Cual Digital por el siguiente tema. Caramba, los bienes de la República son los bienes de la República. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La casa, oigan bien, de la Embajada Venezolana en Costa Rica, Maduro ha dispuesto de ella y la ha traspasado a un diputado local en Costa Rica. Eso sí, con pinche de la izquierda. Leo, medios de comunicación en Costa Rica informaron el 24 de abril que la misión diplomática de Nicolás Maduro, que terminó su gestión en San José el pasado 15 de abril por orden del gobierno de ese país, traspasó la casa al exdiputado y político de izquierda del país centroamericano, Álvaro Montero. Por ello, María Faría, representante del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, inició las gestiones para confirmar el traspaso de las instalaciones al político costarricense.
inició las gestiones para confirmar que ha sido así. Dieron la casa a la embajada, por Dios, a un compinche allá. Bueno, es lo que sucedió con más de 400.000 millones de dólares que esta gente, que desgraciadamente ahora usurpa el poder en Venezuela, pensó que les pertenecían. Como creen todavía que les pertenece el país. Los bienes del país, lo último, además con un ecocidio tremendo por medio, es lo que está ocurriendo con el oro y el coltán. En tal cual señalan declaraciones de Marco Rubio, quien apunta que existen investigaciones al esquema criminal basado en el oro de Venezuela y comercio con Erdogan. Ustedes saben, el dictador turco. El representante del estado de Florida, Marco Rubio, hizo estos señalamientos al compartir un trabajo de Bloomberg en el que se asegura que el plan comercial de ambos países estaría enriqueciendo a un misterioso amigo de Maduro. El senador estadounidense Marco Rubio consideró que los lazos comerciales entre Turquía y Venezuela solo convienen a Maduro. A juicio del congresista por el estado de Florida, el régimen y Turquía han creado un comercio que enriquece a la familia del crimen de Maduro. Rubio aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que investigadores de al menos tres países realizan estudios sobre este tema, el cual calificó como un esquema criminal construido sobre oro robado y el comercio de alimentos con el presidente de Turquía, Erdogan. Y vamos a recordar que Diosdado Cabello parece que nos tomó por tontos y quiere, aun tirándosela de guerrero tradicional, típico, artesano, decirnos que están dispuestos a salir con machetes y cuchillos a defender la revolución, cuando sabemos perfectamente de lo que son capaces. Leo la información. A ver, es de La Patilla. Diosdado Cabello manifestó este jueves desde el Estado Bolívar que está dispuesto a defender los ideales de Chávez con todos los mecanismos que tenga a la mano. El dirigente sostuvo que desde el gobierno de los Estados Unidos no cesan los ataques a Venezuela y que por ende saldrá a la calle con machetes y cuchillos, si es posible. Y aquí viene la cita textual. Si el imperialismo cree que nos va a rendir con hambre, que nos va a rendir con represión, que nos va a rendir con mengua, estamos obligados a decirle al imperialismo que no nos vamos a rendir nunca. Saldremos con cuchillos, tanques y aviones. Tanques y aviones, si es posible. No tengan dudas, señores escuálidos. ¿A quién le habrá llamado escuálidos? ¿A los estadounidenses? ¿A Donald Trump? ¿A quién le habrá llamado? Bueno, amigos, vamos a hacer una primera pausa después de la entrevista. No se muevan de ahí. Al regreso estaremos recibiendo la versión electricista Winston Saba sobre la que podría ser peor que el de hace algunas semanas. Ya hablaremos con el diputado de Frontera, Franklin Duarte. Ya veremos. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. La escasez de medicamentos e insumos se agudiza cada día más en nuestro país. Es por ello que abrir las puertas del canal humanitario es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. En el bar-restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Long, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Uno de los especialistas más consultados durante las últimas semanas, sobre todo después del gran apagón, seguido del otro gran apagón y el otro gran apagón,
Y como quiera que no termina, por más esfuerzo que haga Nicolás Maduro, de comprobar que esto corresponde a un ataque cibernético, electromagnético, ético, pelético y pelempempético, que por cierto, a esta misma hora de este día, 25 de abril, no sé cuántos hogares estarán impedidos de escuchar la entrevista, sobre todo en el interior de Venezuela. Reportes de mis queridos coterráneos del estado Táchira, bueno, 12 horas sin luz todos los días, igual en Trujillo, ni hablar en Zulia, wow. En la ciudad capital las cosas son mucho más administradas, aunque el voltaje que suministra Corpoelec es insuficiente para el funcionamiento de todos los equipos. Por ejemplo, bueno, no ha podido definitivamente Nicolás Maduro demostrar que tiene un tantito así de verdad en las cosas que dice, mientras los especialistas como el ingeniero electricista Winston Cavas dan cada vez mayores detalles sobre lo que realmente ocurre sobre el sistema eléctrico nacional. Ha sido consultado Winston Cavas por La Voz de América y de inmediato, cortesía de esta agencia de los Estados Unidos, les dejo escuchar esta versión de Winston Cavas sobre el apagón que podría venir, más grave que el que hemos sufrido hasta el momento. Adelante, por favor. Desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines, le hemos informado al país y al mundo que el sistema eléctrico venezolano es vulnerable, es frágil, es inestable y que después de la falla del 7 de marzo esta vulnerabilidad ha aumentado. Tenemos la información desde las instituciones laborales de Corpoelec que desde el 7 de marzo a la fecha se han ido aproximadamente 3.000 trabajadores, que suman un total de casi 35.000 trabajadores que se han ido del sector eléctrico del país. Podemos decir con suficiente autoridad moral y responsabilidad que en Corpoelec solo quedan 15.000 a 18.000 trabajadores, sobre la opinión expresada por el diario El Espectador de Colombia. Efectivamente, si nosotros hemos dicho que el sistema es vulnerable, es frágil, es inestable, también tenemos que decir con bastante responsabilidad que la precariedad en la cual se encuentra un autotransformador que está ubicado en el patio de Guri, que conecta el sistema de 400 con el sistema de 765, y que si este autotransformador no se le sustituye, no se le hace mantenimiento o no se coloca otro autotransformador, pudiéramos llegar a una falla con características similares o superiores a la del 7 de marzo. Entonces esto hay que puntualizarlo muy bien. El autotransformador en cuestión está trabajando por debajo de la mitad de su nivel propio de operación. Si trabaja a 1.500 megavatios, solo está trabajando a 650 megavatios. Si no se sustituye o no se reconstruye un nuevo autotransformador, lo que dice el diario colombiano El Espectador, es posible que le ocurra al país. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está. En guerra avisada no debería morir soldado. Le están diciendo exactamente dónde es el problema. Le están señalando al electrotransformador que está trabajando a 600 mientras debería rendir al menos 1.500. Menos de la mitad de su capacidad. Si no resuelven eso, vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que tuvimos el 7 de marzo. Quiero leer para ustedes un servicio público para la próxima Oriana, por favor, sin tachaduras, porque la verdad es que el problema no es la tachadura, sino mi presbicia. A ver, para pacientes de 73 años con cáncer gástrico se solicita solución dextrosa al 5%, número 1, 5 mililitros. Hidrocortisona, 500 miligramos. Gluconato de calcio, sulfato de magnesio, clorimetrón, dice, ampollas, decadrón ampollas, decobel o dexametasona, ondansetron, 8 miligramos, ampollas y pastillas. Cualquier información, por favor, comuníquenla a Heidi Landaeta. Heidi Landaeta,
al 0414-100-3923. Les repito el número telefónico, 0414-100-3923. Dígame, por favor, si ya tenemos al diputado Franklin Duarte en el hilo telefónico para conversar con él. No cae la llamada, le están escribiendo por WhatsApp. Bueno, entonces vamos a aprovechar de adelantar, mi querido Eduardo Llanes, la segunda tanda de noticias que no pueden quedar en el tintero. Venga, usted deme la señal, pendiente Oriana, para que pongas a full pantalla las noticias. Suéltalo, por favor, Eduardo. Voy a comenzar este recorrido con la página de Caraota Digital. Recuerden ustedes que hoy un centenar de denominados comunistas estadounidenses tomaron a la fuerza las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Washington. Estados Unidos calificó de violación de la ley presencia de grupo afín a Maduro en la Embajada de Venezuela. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, calificó este jueves de violación de la ley la presencia en la Embajada del país en Washington de un grupo afín a Nicolás Maduro y afirmó que tienen que marcharse, sin precisar detalles sobre un posible desalojo. Es una clara violación de la ley, declaró Abrams a los periodistas sobre la ocupación de esa alegación por parte de un colectivo de activistas que impide el ingreso de los representantes en Estados Unidos del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El funcionario subrayó que no hay capital en el mundo, no hay gobierno en el mundo que permita eso. Ninguno de nosotros tampoco. Carlos Vecchio, quien debería definir las circunstancias de un hipotético desalojo de los manifestantes, aunque agregó que este ya ha solicitado a los activistas que evacúen el lugar. Pendientes con eso, vamos. Díganme, ¿qué pasó con la llamada con Franklin Duarte? ¿No cayó la llamada con Franklin Duarte? No, y tampoco le llegan los WhatsApp. Pues vámonos a la pausa, pues. Vámonos a la pausa, la segunda pausa, a ver si cae o no cae. Ya venimos con más. Esto es la entrevista, no se mueva de ahí. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puede seguir nuestra programación la entrevista a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, la entrevista, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Rosario Contreras, ella es la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, quien señala, mientras en Venezuela existe un gobierno fallido que no le preste atención a la salud, vamos a seguir gritando que necesitamos ayuda humanitaria. Han hecho una protesta, y que no haya, como hubo durante todos estos días, incluso fotografiados, intentos de bachaquear o bachaqueados ya consumados con parte de la ayuda humanitaria
que la semana pasada vimos todos llegar desde Maiquetía hacia Caracas en una caravana de varios camiones. Entonces, TV Venezuela, muchas gracias por cortesía. Adelante, Oriana. De gobierno en Venezuela, que la salud es un derecho constitucional y que de acuerdo al artículo 83-84 son ustedes los que hoy ejercen funciones de gobernantes, los que tienen la responsabilidad de garantizar este derecho. Mientras acá en Venezuela exista un gobierno fallido, que no le preste atención a la salud, como lo ha demostrado el gobierno de Nicolás Maduro, vamos a seguir gritando que necesitamos ayuda humanitaria, porque nuestra responsabilidad como profesionales de la enfermería es resguardar el derecho a la vida y a la salud de nuestros pacientes, y no lo podemos hacer cuando ni siquiera en nuestros hospitales tenemos cómo lavarnos las manos. Bueno, a ver, saben que durante las últimas horas hubo una suerte de ebullición de críticas y de aclaratorias respecto de lo que dijo el diputado Stalin González, delegado por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para coordinar los eventos preparatorios hacia la celebración de nuevas elecciones en nuestro país. Al respecto debo decirles que pues yo no capté exactamente que ella ha dicho que vienen elecciones en las próximas semanas, y ahí se prendió el polvorín. Porque la verdad es que todo el equipo directivo, y él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, es decir, que está ahí arriba con Guaidó el día de las sesiones. Está Guaidó, está Edgar Zambrano de Acción Democrática y está Stalin González del partido Un Nuevo Tiempo. Todos han estado al unísono diciendo que aquí lo que se sigue y de lo cual no hay ningún tipo de distracción es el camino a 3 etapas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, en el gobierno de transición es cuando temporalmente se fija todo el cambio institucional, elección de nuevos rectores, revisión del registro electoral, disposición de las reglas claras, incluida la posibilidad de que haya una observación internacional independiente amplia para auscultar el derecho al voto, el derecho a elegir de todos los venezolanos tan golpeados por los usos abusivos de sus prerrogativas de parte de Tibisay Lucena y sus otras secuaces rectoras allí en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, en medio de esto, repito, que causó un vaporón, y luego yo leí más tarde unos tweets del propio Stalin González que aclaraba el punto. Dijo, aquí lo tenemos claro: cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Irrumpe la voz de Elliot Abrams, quien ha dicho, y así lo reseñamos a través de un video de Caraota Digital, que aquí habrá elecciones en Venezuela, habría elecciones una vez se vaya Nicolás Maduro y se liberen los presos políticos. Escuchamos el despacho de Caraota Digital. Adelante. Quede libre del régimen de Maduro y los maleantes que envían de Cuba, los prisioneros políticos sean puestos en libertad, entonces se podrán preparar para las elecciones libres. Pero el momento de unirse al debate libre es ahora, y hay que incluir a los jóvenes chavistas, antes de que este régimen también trate de apagarles la voz a ellos. Porque si quieren ser parte del futuro de su país y no solo de su pasado, no puede ser esto impuesto por la fuerza. Cuando el PSUV acepte que debe actuar únicamente como un partido político democrático y busque los votos de los ciudadanos en elecciones libres únicamente por discursos y debate, ahí podrán los venezolanos tener una democracia. Era Elliot Abrams, el enviado especial de la administración Trump
para el caso de Venezuela. Dame señal, por favor, Oriana, porque si yo tuviese una bola de cristal, te viera y supiera exactamente si ya tenemos todo listo, le doy la bienvenida a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, FEFARVEN. Dígame cómo va la cosa. Ah, pero por Dios, pero hoy estamos muy mal. Necesito un medicamento. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Les repito nuestro número telefónico, 0212-482-9750, 0212-482-9750, para que participen en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Voy a tomarme algo porque me tienen los nervios de punta. Ya venimos con más. Pasaba. Les estamos presentando La Entrevista. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La Entrevista, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Alejo Macareno La cuenta Entrevista. con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista. La Entrevista. Ángel Rodríguez. Bueno, ya me tomé la pastilla y ya los nervios se me nivelaron. Ya me dijo Oriana que tenemos a nuestro invitado Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, al hilo telefónico. Estimado amigo Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista una vez más. Un verdadero placer, Miguel Ángel. Muy grato pues hablar con todos tus oyentes y sobre todo en una zona tan lejana. ¿Aló? Bueno, a ver, Freddy, cuéntanos, por favor, estos medicamentos que vimos que llegaban de Rusia, antes vimos que llegaban de China, ¿realmente resolvieron, aliviaron el grave problema de falta de acceso a los medicamentos para los venezolanos? Bueno, fíjate primero vamos a plantear algo. Una cosa es el acceso y otra la disponibilidad, ¿ok? De hecho, ha mermado muchísimo la disponibilidad. La disponibilidad es que existan los medicamentos cuando lo vamos a buscar, pero cuando hablamos de acceso es que cuando la persona, ya no es en la parte pública, es en la parte privada, cuando la persona va a buscar el medicamento y corre con la suerte de conseguirlo en la farmacia donde lo fue a buscar, no lo puede pagar, no tiene acceso al medicamento. Esa es una realidad que están viviendo todos los venezolanos. Los venezolanos comen o se toman sus medicamentos. Eso es demasiado triste. El precio promedio del medicamento está por encima del sueldo mínimo. Eso es sumamente grave. Que los medicamentos cuesten pero más de pero ¿de cuál medicamento? Porque te estoy hablando del medicamento cuando hablamos de acceso. Cuando hablamos de acceso. O sea, para clarificarte lo que es la palabra acceso. Ahora, si tú me hablas de los medicamentos que hayan llegado de Rusia, hayan llegado a China, de donde hayan llegado, eso no va a cubrir nunca las necesidades del país. ¿Por qué no la va a cubrir? Porque la ayuda humanitaria lo que te da es un espacio, un colchón, un momento para tratar de solucionar los problemas mientras tú debes estimular la producción de los medicamentos en el país, porque cualquier ayuda humanitaria que llegue no va a poder cubrir las necesidades que tiene el país. Entonces, eso lo que nos da es un espacio, pero también nos permite que podamos paliar la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Estos medicamentos no llegaron a todos lados y no solamente están llegando de medicamentos la OPS tiene un programa en el país, ¿verdad? Unialgo tiene un problema en el país. La misma
ONU tiene un programa en el país donde han colaborado con medicamentos. La OPS ha colaborado con muchísimos medicamentos, sobre todo en esa grave crisis de malaria que tenemos en el estado Bolívar. Pero la realidad es que tú tienes que estimular la producción de medicamentos en Venezuela. Y otra cosa que se dice es que yo no compro medicamentos importados. Ojo, hay medicamentos de última generación que no los hay en Venezuela, y de paso hay medicamentos que no producimos en Venezuela. Tú no puedes conseguir una cabergolina que para un tumor de hipófisis si esa cabergolina ella es importada, pues no se produce en Venezuela. Y con eso muchos medicamentos, los medicamentos para cáncer, ¿verdad? Para la patología cáncer no se producen en Venezuela, entonces hay que traerlo. Muchos medicamentos VIH-Sida, la mayoría no se producen en Venezuela. Entonces esa es una situación que hay que regularizar. Nosotros tenemos que estimular la producción de medicamentos en el país. Nosotros al Estado le hemos planteado miles de soluciones para estimular los medicamentos o la producción de medicamentos en el país, pero lamentablemente no las toman en consideración. Y sobre todo, fíjate tú, la ayuda humanitaria, aquí se está hablando, yo me quedo perplejo. ¿Me estás oyendo, Miguel Ángel? ¿Aló? Te estamos oyendo, oyendo claramente. Disculpa, pensé que se había caído la llamada. Yo me quedo perplejo cuando yo oigo que están hablando de que los medicamentos que trajo la Cruz Roja, por Dios, el primer cargamento que llegó de la Cruz Roja traía otros antibióticos, y llegaron los kits quirúrgicos y llegaron ciertas máquinas para alimentar pues de luz ciertos hospitales que no tienen, ¿verdad? Pero por Dios, no, el grueso de los medicamentos de la Cruz Roja llegan a finales de semana o a principios de semana o en 2 semanas. ¿Okay? Y te digo porque la Federación Farmacéutica está trabajando con la Cruz Roja. Entonces no se puede hablar alegremente de informaciones que ni siquiera se han buscado en validarlas. Oímos también, que están vendiendo los medicamentos de la Cruz Roja. ¿Cuáles medicamentos? ¿Te refieres tú a lo que hemos leído durante las últimas horas de que se estarían vendiendo los medicamentos de ayuda humanitaria vía bachaqueros? Tú dices. Pero que en verdad eso te no voy es a así. decir, no sé cuáles son los de ayuda humanitaria. Lo que te puedo asegurar que no son los de la Cruz Roja, porque el cargamento de medicamentos, que va a llegar una gran cantidad de medicamentos, el avión de los medicamentos no ha llegado todavía a Venezuela. Si han llegaron ciertos kits quirúrgicos que traen ciertos antibióticos, pero entonces se habla alegremente. Entonces yo creo que nosotros debemos buscar, y te voy más allá, chico Miguel Ángel, aquí nosotros lo que tenemos que preocuparnos es porque se abre una vía que lleguen los medicamentos. Hoy en día yo te puedo decir, como Federación Farmacéutica, nosotros estamos garantizando, porque la primera entrega que se hizo aquí en Caracas, la Federación Farmacéutica forma parte de una comisión que se creó para donde lleguen los medicamentos. Se va a crear una comisión de monitoreo, ¿verdad?, que va a estar pendiente de a dónde van esos medicamentos. Y ahí están participando médicos, están participando la Federación Farmacéutica Venezolana, las personas de la Cruz Roja y a otros que se quieran agregar, ¿verdad? Pero esa es la realidad de lo que estamos teniendo. No puede seguir prevaleciendo el factor político sobre el factor social. Nosotros como federación lo que queremos que garantizar es que entren los medicamentos del país. Hoy una ONG, Farmamundi, con la que yo he tenido relaciones, me mandó un correo: doctor, explíquenos bien, porque estamos buscando medicamentos para el Parkinson. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes de Parkinson están en cama. Esa es la realidad que estamos viviendo con los pacientes de Parkinson. Entonces, hablamos con esta ONG, la ONG nos dijo que le mandáramos más información, mañana mismo le mandaremos la información, y eso lo vamos a tratar de canalizar a través de la vía de la Cruz Roja, para que eso entre al país. Nosotros ya tenemos ciertos pacientes que se le deben suministrar esos medicamentos. Por cierto, pacientes que no están en los hospitales, sino que están en su casa encamados porque lamentablemente están en una condición de patología muy grave. Bien, estamos oyendo, amigas y amigos, a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, FEFARVEN. Insistentemente, lo ha dicho en varias ocasiones, aquí lo que hay es que incentivar la producción de medicamentos. Yo recuerdo también muy insistentemente a los convertidos en usurpadores ahora desde el gobierno decir que aquí teníamos capacidad instalada para producir al menos el 70% de lo que requeríamos en medicinas. Te pregunto, Freddy, te voy a decir, ¿esa producción de medicamentos en qué porcentaje está? Bueno, mira, la industria está produciendo por debajo del 50 hasta del 40% de su capacidad, pero Venezuela tiene la capacidad de cubrir más o menos entre un 65 y un 70% de los medicamentos que necesita en el país, y ese 30-35% que no falta tienen que ser medicamentos importados porque no se producen en el país. Por lo menos en el país no se producen hormonas,
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que traer las hormonas importadas, tienen que venir de otro lado. Y te digo algo, la industria transnacional es importante para un país porque son las nuevas moléculas, la nueva tecnología la que llega al país. Y tú sabes, lo bello es que tú tengas una enfermedad que estén haciendo en el país y tú tengas el mejor medicamento para tratarla y no estemos en un desarrollo regresivo, porque prácticamente estamos en un desarrollo regresivo. En vez de nosotros avanzar, cada día vamos más para atrás. ¿Y por qué vamos para atrás? Bueno, porque lamentablemente políticas que se han implementado en materia de salud, que son políticas equivocadas. Mira, una vez, y te estoy hablando de hace un año, nos donan un container de medicamentos, nos fuimos a hablar con el ministro, y no aceptaron el container de medicamentos, y un container de medicamentos que se lo íbamos a entregar al Ministerio de Salud, no era que lo iba a distribuir la Federación, no, se lo vamos a entregar al Ministerio de Salud y no queremos hacerle propaganda a nadie. Pero bueno, yo creo que esas cosas deben ser revertidas, pero lo más importante ahorita, Miguel Ángel, es que la ayuda humanitaria llegue porque la necesitamos, pero vuelvo y te repito, nos va a dar un cojín, nos va a dar un colchón, nos va a dar un espacio para solucionar el grave problema de abastecimiento de medicamentos que tenemos aquí. El gobierno siempre ha tratado de decir que el problema es de distribución. No, señores, el problema aquí no es de distribución, ni que creo salud, 0800 salud, ya te llamo, te di, no. El problema que tiene Venezuela es un problema de abastecimiento de medicamentos y nosotros tenemos la capacidad para producir esos medicamentos que tenemos que alimentar a la industria para que de alguna manera llegue dinero fresco para poder trabajar es otra cosa, porque de paso, si tú sigues trabajando a dólar libre, bueno, el precio de los medicamentos se sigue exacerbando. O sea, hay que buscar una política establecida para que ese que no puede comprar el medicamento lo reciba, como fue en el caso del SUMED en su época, que fue tremendo programa donde se le otorgaba a la persona los medicamentos según su categoría y sus necesidades. Ahora, para la gente que no tiene posibilidad, entendemos a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha estado funcionando la farmacia de alto costo. Siempre te pregunto, ¿qué ocurre con la farmacia de alto costo del Seguro Social para paliar la gravísima pero fíjate situación? Que la farmacia, por ejemplo, la farmacia de alto que costo, nos dice que 8 de cada 10 enfermos de Parkinson se encuentran en cama porque no encuentran sí, porque no hay cómo medicarse. ¿Qué pasa con la farmacia de alto costo? Fíjate tú, la farmacia de alto costo fue un tremendo proyecto y todavía es un tremendo proyecto. ¿Qué trae la farmacia de alto costo? Para, como su nombre lo indica, para esas patologías que son cáncer, VIH, SIDA, pacientes que necesitan hemoderivados, todos esos medicamentos que son muy costosos, sobre todo los de Parkinson, son medicamentos extremadamente costosos. Eso lo hace la farmacia de alto costo. Yo no sé cuál es su cobertura en Parkinson, porque aquí todos hemos colaborado con eso. Pero la realidad es que la farmacia de alto costo no es lo que otrora fue. La farmacia de alto costo ya no funciona como fue. Bueno, eso hay que revertirlo, ¿verdad? Porque las patologías de cáncer, fíjate el caso de la patología de cáncer que te entrega la farmacia de alto costo, te entrega los medicamentos. Y ojo, Miguel Ángel, esto es importante, no es que te lo regalan, porque aquí todos los venezolanos cotizamos seguro social y ese dinero que entra al seguro social tiene que ser utilizado en beneficio de los pacientes, para pagar su nómina en beneficio de los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te entrego de los medicamentos que necesitas para la patología cáncer, pero te entrego 2 de 3 que necesitas, no estamos haciendo nada. Tiene que ser el tratamiento completo, porque eso es lo que llamamos cócteles. Ellos utilizan 2 y 3 medicamentos, pues esos medicamentos se necesitan y se requieren. Y por eso es que nosotros tenemos que salvaguardar esa farmacia de alto costo, porque nadie, mira, Miguel Ángel, nadie que asuma o que tenga una enfermedad de este tipo la puede costear si no es un millonario. Porque una persona medianamente que tenga un sueldo medianamente y que cree que vive bien, se le va todo el dinero en poderse costear una enfermedad de este tipo. Bien. Bueno, ¿cuántos laboratorios transnacionales aún funcionan en Venezuela? Mira, los laboratorios transnacionales son muy pocos. Te estoy hablando de hasta menos de 5. Y están invernando. ¿Qué es invernando? Ayer me hacían una pregunta en un programa de radio que hice unas declaraciones y me dicen, es que el programa de Barriadentro y Farmacuba acabó con los laboratorios transnacionales. Por Dios, le dije, no, él no acabó con los laboratorios transnacionales. Aquí muchos laboratorios transnacionales están lo que llaman hibernando, prácticamente no haciendo nada. Pero nadie puede acabar con laboratorios transnacionales como lo es Pfizer, como lo es Bayer. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente el Estado no les compra, no tienen divisas, o sea, prácticamente no están haciendo nada, pero los tenemos con presencia en el país. Mira, los laboratorios transnacionales tienen la capacidad de revertir la situación que está viviendo el país en 48 horas, porque tienen un depósito en cada país que nos circunda, pero
Evidentemente, nosotros lo que nos interesa es estimular la producción de medicamentos en los laboratorios nacionales y utilizar los laboratorios transnacionales para lo que no producimos y para lo que estamos haciendo. Es verdad, los laboratorios transnacionales están en lo que llaman hibernando y los laboratorios nacionales están trabajando por debajo del 50% de su capacidad. ¿Qué necesita la industria? Por lo menos la industria nacional, financiamiento. O sea, porque yo te puedo decir, ellos están trabajando y están produciendo los medicamentos, pero pudieran producir muchísimo más si se establece una política donde se le otorga divisas que de paso te las van a pagar, porque no es que te las van a regalar. Mira, a la industria se le deben 5 millardos de dólares, 5.000 millones de dólares se le deben a la industria. Pero si esa industria se pone a trabajar, se estimula para que trabaje, nosotros podemos dar la cobertura para cubrir las necesidades que tenemos en el país y trabajar también con la industria transnacional, y que se establezca ese equilibrio donde la parte privada y la parte pública establezcan los canales de comunicación para salvar al país de esta grave situación que estamos viviendo, que se está pagando con vidas. Bueno, Freddy, te agradezco mucho una vez más que hayas conversado con nosotros en la entrevista. Hasta la próxima oportunidad. Un verdadero placer, de verdad, que tú me permitas. Siempre muy valioso. Un fuerte abrazo. Esa ventana que me permites, muchas gracias. Bien, Freddy Ceballos. Bien, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, FEFARVEN, lo han escuchado, paren la oreja, saquen ustedes sus propias conclusiones. De inmediato, entonces, amigas y amigos, a la última ronda de las noticias que no pueden quedar en el tintero, y anticipo nuestro número telefónico 0212-482-9750 para que nos llamen. La voz de Dios, la voz del pueblo. Los vamos a escuchar ustedes. Venga, deme la señal, mi querido Eduardo Llanes. Leopoldo López Gil, el papá de Leopoldo López, es candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular Español. El padre del líder opositor venezolano en arresto domiciliario, Leopoldo López, fue incluido por el PP en su lista de candidatos para las elecciones del Parlamento Europeo del 26 de mayo. Anunció la formación este jueves. Leopoldo López Gil irá en el puesto número 12 de la lista de 20 candidatos, indicó en una nota de prensa el Partido Popular, principal partido opositor en España. Creo que por ahí tenemos un sonido, si nos da tiempo lo escucharemos. Cuba dice que no tiene tropas en Venezuela y califica a John Bolton de mentiroso patológico. Cuba calificó el jueves al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, de mentiroso y patológico, y acusó a Estados Unidos de llevar adelante una campaña de falsedades sobre una supuesta presencia de tropas de la isla en Venezuela. Un discurso en Miami, Bolton dijo la semana pasada que Estados Unidos está apuntando a los servicios militares y de seguridad e inteligencia de Cuba que asesoran al gobierno socialista de Nicolás Maduro, el principal aliado de La Habana en la región. Entonces no hay asesores. Entonces no hay gente de la fuerza militar cubana en Venezuela. ¿A quién le creemos? Le creemos al embajador, al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Bueno, una vulgar cantante, Bruno Rodríguez, no posee tropas ni militares, ni participa en operaciones militares, ni de seguridad en la hermana República de Venezuela. Se lo hemos leído, y dejamos aquí. Amigas, espera, y ya Dios del pueblo, llamada 482-950 exterior 58 412 no. Bien, comencemos entonces la voz de Dios, la voz del pueblo, Eduardo. La voz de Dios, la voz del pueblo. La primera llamada nos llega desde Caricuao. Saludamos a José Blanco. ¿Cómo está, José? Bienvenido a la entrevista, te oímos. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Saludos a todo tu equipo. Bien. Mira, una denuncia. Ya pasamos el primer trimestre del año, ¿verdad? ¿Aló?
¿Aló? De hecho, estamos cerrando el primer cuatrimestre. Ok. Y fíjate, Sí, adelante. la pregunta es a la directiva de las cajas de ahorros de Miraflores. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que esta gente haga la asamblea que tenemos que hacerla en el primer trimestre del año? Yo entiendo, yo comprendo que este gobierno con su devaluación quebró todas las cajas de ahorro, pero a mí eso no me importa. A mí me importa que yo mensualmente me quiten de mi sueldo 2.000 bolívares para la caja de ahorro. ¿A dónde van a parar esos reales? ¿Por qué la directiva de la caja de ahorro de Miraflores a estas alturas todavía no ha hecho la primera asamblea que tiene que hacer en el primer trimestre del año para darnos el estado de cuenta de nuestra caja de ahorro? Y queremos es un estudio completo y conciso y el balance por escrito, no de boca, sino por escrito, que diga en la caja de ahorro dónde está nuestro dinero. Gracias, Miguel Ángel, perdón el tono, pero es que se me flotan los tapones. Buenas tardes. Pero es que yo tengo que entenderte que se te huelen los tapones, te están quitando 2.000 bolívares, pero lo que pasa es que, imagínate tú, allá mismo en Miraflores, la caja de ahorros, no le da la gana, como no le da la gana respetar los contratos colectivos al resto de trabajadores. Los trabajadores de Miraflores que digan entonces que van a hacer el próximo 1 de mayo. 2.000 bolívares mensuales les están quitando y no les reportan nada, ni por vía de asamblea, ni por ninguna otra vía sobre el paradero de los ahorros en la caja de ahorros. Yesenia Gil nos está llamando desde Katia. Adelante, Yesenia. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Quisiera decirte, mire, que yo cobré 7.000 bolívares en Semana Santa. Para nada, ni para pastillas, ni para la comida, ni nada. Y entonces 1.000 bolívares. Otra cosa, Miguel Ángel, yo soy incapacitada. Aquí en Katia, Miguel Ángel, y desde que se murió Chávez, esas escaleras de Gato Negro no sirven, Miguel Ángel, y la gente baja sentada, suponiendo yo bajo casi sentada, y Maduro con el metro de gratis, porque yo soy incapacitada, estoy vieja ya, pero si cobran 500, cobran 1.000, uno hace el sacrificio para no perder el metro, Miguel Ángel. ¿Cómo es posible que el metro está de gratis? Esta mañana pasan y me quedo admirada que este condenado Nicolás no se va para el Carrizo, para el Carrizo, pues. Dios me lo bendiga, Miguel Ángel, gracias. Gracias a ti. Luis Pérez nos está llamando desde el estado Miranda. Luis, buenas tardes, te oímos. Buenas tardes. Mire, estoy comunicando porque estamos en... Buenas tardes. Aló. Aló. Adelante, acércate más al teléfono. Ajá, ¿me oye? ¿Me oye? Aló. Te oigo mejor, adelante. Aló, aló, adelante. Ajá. Aló, adelante. Bueno, estamos desde ayer sin luz, aquí en Cartanal, aquí en el estanque. Desde ayer, y todavía hoy tenemos puesto la luz. Y también con el agua tenemos 3 meses sin agua, aquí en el estanque. Con el alcalde de En el estanque, sin luz y sin agua desde ayer, ¿a qué hora? Cuéntanos, Luis. El tanque. Estamos sin luz desde ayer de la mañana y las 7 de la mañana. Y todavía en este hora tenemos puesto la luz. Y el agua, también el agua tenemos 3 meses sin agua. ¿Aló? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, muchísimas gracias a quienes participaron. Llegamos al final, amigas y amigos. Llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez en la conducción central. Saludos a la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750 AM. Saludos a Radio Mundial 860 AM allá en Táchira y norte de Santander. Saludos a Calidad 90.3 FM en sur del Táchira y en el estado Barinas. Y a todos cuantos nos siguieron a través de rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Mañana nos encontraremos de luego, Dios mediante. Recuerden, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer, pero tenemos que convencernos de eso, de que Dios está con nosotros. Así que a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana.
Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.